Hola, ¿qué tal? Hoy nos planteamos una pregunta. ¿Cómo se puede llevar la buena noticia a la sociedad civil? Es decir, a la política, a la educación, la ecología, la cultura o la economía. Cuando se expresan desde la Iglesia principios u orientaciones sobre temas relacionados con estas áreas donde se despliegan las relaciones humanas, estamos hablando de lo que se conoce como doctrina social de la Iglesia, un campo amplio de la pastoral que incluye la acción caritativa, asistencial y de promoción de la dignidad humana en todas sus dimensiones. De un modo concreto, entre la Rerum Novarum, encíclica que escribió León XIII a finales del siglo XIX, hasta el último sínodo sobre la Amazonía, hay numerosos textos o discursos que muestran la preocupación de la Iglesia por la justicia social, la relación del trabajador con la economía, con la empresa, los efectos de las políticas liberales o socialistas y el cuidado de los derechos humanos, así como la atención a la dignidad del trabajador, su promoción o la relación con los recursos naturales, entre otras muchas facetas. La inmigración también es un asunto especial, sensible en la doctrina social, sobre todo cuando a través de la corrupción se relaciona con otras lacras como la trata de personas o la esclavitud, fenómenos que aunque nos parezcan erradicados, hoy siguen existiendo en nuestras sociedades. ¿Cuáles son estas caras de la esclavitud? La Iglesia y muchas entidades sociales siguen denunciando que hoy existen explotación en muchas formas de trabajo, esclavitud sexual y esclavitud para el lucro. Y por el camino tantas mujeres son desvaloradas, menospreciadas y expuestas a la violencia. Hoy hablaremos de todo ello a lo largo de los siguientes 30 minutos. Comenzamos. Hoy en Haciendo Iglesia, Santa Josefina Vaquita es un ejemplo de esperanza cristiana. Su historia y testimonio inspira a Marisa y a tantas religiosas y voluntarios que luchan por ayudar a las mujeres que quieren salir de la prostitución. La Iglesia de la Concepción en Cartagena necesita una restauración urgente de sus instalaciones para continuar desarrollando su actividad. Para hacer frente a los gastos, la artista católica Atenas Bénica ofrecerá un concierto solidario en Cartagena el próximo 22 de noviembre. Nace la plataforma Escuela Libre de Ideología, integrada por el Foro de Política Familiar de la UCAM y por la entidad Cristianos en Acción. Pretende crear un sistema educativo sin adoctrinamientos, con la supervisión siempre de los padres. ¿Qué mueve a una chica a dedicarse a la prostitución? Alrededor de sus vidas hay muchos factores que les condicionan y les empujan. En muchas ocasiones también una sociedad que mira para otro lado y muchos intereses. Las religiosas oblatas llevan muchos años trabajando en una pastoral difícil. Ante la trata de personas y la prostitución, el ejemplo y la vida de Santa Josefina Vaquita sigue inspirando su trabajo. La historia de Josefina Vaquita está llena de sufrimiento y desprecios hacia su persona. Nacida en 1869 en Sudán, a los 9 años fue capturada y vendida como esclava a diferentes dueños. Con la mayoría de ellos sufrió humillaciones y torturas. A los 13 años fue vendida por quinta vez a un comerciante italiano que tuvo con ella un trato respetuoso hasta el punto de ser acogida en esa familia. En Italia solicita ingresar en el Instituto de las Hermanas de la Caridad de Venecia. Es allí donde, según cuenta, conoce al Dios de los cristianos y siente que desde el inicio había permanecido en su corazón y le había dado fuerzas. En su nueva vida dedica sus fuerzas en tareas humildes y de caridad. Ella es hoy Santa Josefina Vaquita, una inspiración para muchas de las personas que se dedican a ayudar a las mujeres que han caído en las redes de la prostitución. Hoy la prostitución es una forma de esclavitud que sigue siendo admitida por una sociedad que prefiere mirar a otro lado. Bueno, yo pienso que como sociedad estamos poco informados y en la medida en que hay poca información, pues la concienciación es menor. Yo creo que habría que hacer un buen trabajo de que la ciudadanía conozcamos realmente la situación del tema de prostitución y trata con fines de explotación sexual. La prostitución aparece en muchas ocasiones vinculada a la trata de mujeres, la inmigración ilegal y en algunos casos el narcotráfico. Todo ello sin hablar de la dignidad de las mujeres y de la falta de ayuda o alternativas.
Pero ¿qué factores promueven la existencia de la prostitución? Yo creo que hay factores personales, de las situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, de conflictos que viven las personas y los países. Creo que hay situaciones sociales, hay muchas posturas a veces enfrentadas, que eso tampoco ayuda, ¿no?, en torno al tema de prostitución. A nivel político no sé qué voluntad hay de arreglar el tema, y yo creo que a nivel económico mueve muchísimo dinero, entonces es un tema que tampoco interesa mucho, ¿no? Lo mismo es equiparable al tráfico de armamentos y al tráfico de drogas. Ante esta situación compleja, ¿es posible esperar una solución? Yo creo que está muy lejana. Yo creo que las soluciones irían, sobre todo ahora mismo, por las situaciones personales de las mujeres que están, digo mujeres porque son mayoría, que están en esta situación y quieren dejarlo. Yo creo que habría que empeñarnos en dar alternativas para que quien quiera abandonar el ejercicio de la prostitución tenga posibilidades. Marisa, como cientos de religiosas de las Hermanas Oblatas, así como de otras entidades, cuenta con una gran experiencia en el trato con las mujeres que son víctimas de la prostitución. Trabajamos con las mujeres, ¿no?, a distintos niveles, a nivel de acogida en casas de acogida, cuando la mujer necesita. También trabajamos en centros de día para temas de formación, asesoramiento jurídico, psicológico, etcétera, dependiendo un poco de la demanda de las mujeres. Y nosotras nos acercamos a los lugares donde están las mujeres, porque si no muchas mujeres nunca llegarían a los recursos. Entonces vamos a los lugares donde hay mujeres ejerciendo prostitución, tanto en medio abierto como en medio cerrado. Sobre los desafíos de este fenómeno que da lugar a numerosas situaciones de esclavitud, se ha referido la consejera y vicaria de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor en España, ante numerosos interesados durante la 5ª sesión fulgentina celebrada en el Instituto Teológico de Murcia. Como ella dice, aún queda mucho por hacer desde las instituciones públicas y también desde la propia Iglesia. Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otro tiempo. Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos, si no queremos ser de alguna manera cómplices de estos crímenes contra la humanidad. No podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes. Y a nivel de Iglesia, en este momento tenemos un Papa muy sensibilizado con el tema de la prostitución y la trata. Acaba de salir un documento que son orientaciones pastorales para trabajar con personas en situación de trata, y yo creo que ahí nos da muchas pistas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que podemos acoger a las personas que están sufriendo esta situación, creo que podemos protegerlas, podemos trabajar la promoción. Creo que tenemos una responsabilidad de integrarlas en la sociedad y en la Iglesia. Y bueno, luego está todo el tema de sensibilización y de denuncia, ¿no?, de la situación de que viven estas personas y estas mujeres. Junto a ellas son muchos los voluntarios que con gran creatividad pueden prestar su tiempo y energía para paliar el daño que sufren estas mujeres y luchar así por terminar con esta lacra. En nuestros proyectos hay voluntariado, en todos, entonces dependiendo de las necesidades de las mujeres y de las posibilidades del voluntariado, pues ayudan en la formación, en acompañamientos, en cuidado de los niños. Muchas de estas mujeres tienen niños, entonces están ahí ayudando también en el cuidado. Hay muchas actividades por hacer, ¿no?, con estas mujeres, y yo creo que el papel del voluntariado es muy importante porque es otra manera también de establecer relación con otras personas. Una gran parte de estas mujeres se sienten desbordadas por una vida que les ha pasado por encima, condicionadas y coaccionadas. Para ellas y para quienes tratan de ayudarlas, el testimonio de Santa Josefina Vaquita sigue siendo una inspiración para continuar luchando. Pues yo creo que fue una mujer que fue vendida, ¿no?, como tantas hoy que son explotadas, tantas mujeres, que supo superar esa situación, que encontró en la fe un aliento también para salir y que luego dedicó su vida a ayudar a otras personas. Creo que eso es fundamental, ¿no? Un ejemplo de vida que debería concienciarnos sobre esta lacra capaz de producir tanto sufrimiento y despertar en toda la sociedad la necesidad de luchar contra ella, ayudando a tantas mujeres que han quedado heridas y necesitan nuestro apoyo.
En el año 2000, durante el Jubileo de los Trabajadores, el Papa Juan Pablo lanzó un llamamiento para una coalición mundial a favor del trabajo decente. A esta expresión, trabajo decente, se refirió Benedicto XVI en su encíclica Caritas in Veritate para defender que los trabajadores sean respetados, evitando toda discriminación. La Pastoral Obrera ha reflexionado sobre la preocupación y cercanía de la Iglesia al mundo laboral. En nuestro país se cumplen 25 años del primer documento de la Iglesia española dedicada al mundo del trabajo. Con este motivo se han reunido en Murcia representantes de la Pastoral Obrera acompañados por el responsable de la Conferencia Episcopal, Monseñor Antonio Algora. Repensar qué ha pasado en este cuarto de siglo y qué hacer ante las nuevas circunstancias que está viviendo el mundo del trabajo, como las diferentes crisis económicas sufridas en los últimos años que terminan afectando de un modo especial a la clase trabajadora. ¿Qué se puede hacer desde la perspectiva de la Iglesia por la dignidad y la protección de los trabajadores? Por una parte, según lo que nos está reclamando el Papa Francisco, caer en la cuenta de lo que está ocurriendo. Diréis, bueno, esto es una obviedad, esto ya caemos en la cuenta de lo que está ocurriendo. Pues mire, no. La sociedad como que camufla muy bien los problemas. Desde la fe, hacer crecer la conciencia social para darse cuenta de que Dios quiere un mundo distinto, donde toda la persona sea considerada con toda su dignidad de hijo de Dios. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. La ola de consumismo en la que vivimos nos afecta a todos, también a los creyentes, desarrollando una preocupación casi exclusiva por el propio interés que nos hace mirarnos a nosotros mismos. Hemos picado en los parámetros que nos dice la sociedad. Hemos picado en ser esa sociedad de producir y consumir, porque los cristianos, por el hecho de tener fe, no estamos salvos de comprarnos el coche que mejor nos apetece, o de cambiar de no sé qué, o de consumir otra cosa, o de trabajar todas las horas que pueda porque tengo que irme a otra zona mejor a vivir. Es decir, a montar nuestra vida desde la producción y el consumo y desde ese individualismo radical que nos hace no mirar a los demás, sino el propio ombligo, a ver cómo lo puedo pasar lo mejor posible en esta sociedad del bienestar. Y caer en la cuenta de esos cambios que se han producido en nuestra sociedad y esa falta de conciencia social que ha hecho que se ha fragmentado. La clase obrera antes brillaba por ser solidaria ante una crisis empresarial. Ahora, si yo no estoy dentro del ERE, a mi casa y a callar, y si el compañero ya se las buscará. Desde la Pastoral Obrera se hace una llamada a la solidaridad para que demos el paso y seamos sensibles ante los que no han podido salir adelante después de la crisis. Acompañar a las víctimas de esta realidad, a tantas personas excluidas, descartadas, que no tienen cabida en esta sociedad y que podemos tener, incluso sacar la conclusión de que hemos salido de la crisis ya y lo hemos hecho sin 3 millones de personas, sin la colaboración de 3 millones de personas. 3 millones de personas nos sobran para continuar con una sociedad opulenta que vive, bueno, pues dentro de lo que es el ranking del mundo, dentro de los 12 países más desarrollados del mundo entero, ¿no? Caer en la cuenta de todo eso y abrir el corazón de todas nuestras comunidades parroquiales y movimientos apostólicos a decir cómo acompañamos a esas personas.
la doctrina de la Iglesia, subrayado por los últimos papas y por el ejemplo de muchos creyentes, nos recuerda la dignidad del trabajador y de tantas familias que se han visto excluidas por nuestra sociedad, y nos enseña la importancia de hacer crecer esa conciencia en la sociedad. Cuando nos llegan dificultades o dudas, nuestra fe puede ser certeza que nos dé seguridad. Las lecturas de este domingo nos van a invitar a tener esa confianza en el Señor. Vamos a oír la reflexión del obispo don José Manuel Lorca Planes. Un saludo muy especial a todos vosotros y que Dios les bendiga. Desde el comienzo de la celebración de este domingo, casi ya al final del ciclo litúrgico, se conoce por dónde van las advertencias que nos hace el Señor. Escuche las lecturas de la palabra con serenidad y veremos cómo se nos anima a seguir sin cansarnos, a mantenernos sin desfallecer en la confianza puesta en el Señor, en sus palabras y sobre todo sin perder la calma. Aunque estemos rodeados del fuego devorador, de la injusticia y del pecado que nos tiene reservado el mundo, pero aunque todo se hunda bajo nuestros pies, confiemos que el Señor nos está diciendo: no tengas problemas, no pierdas la fe, que estoy cerca de ti, que recuerda mis palabras, recuerda mis promesas. Y nos dice el Señor que yo vivo y tú también vivirás, nosotros viviremos en el Señor. Es que Jesucristo da señales, el Señor nos da seguridades. Con Cristo tenemos certezas. Él nos mira y nos anima a permanecer, porque su triunfo sobre el pecado y sobre la muerte es patente. No es su intención el asustarnos, para nada. Nada de miedos. Que si nos vamos de la mano de Dios, no nos pasará nada. Si nos alejamos del Señor, estamos perdidos. Tenemos que estar siempre cerca de Dios. Ahora es tiempo de recordar lo que nos dijo el Señor. Ni un solo cabello de tu cabeza se caerá sin su consentimiento. Por eso ten confianza, confía en Dios, permanece en el Señor. En este domingo vamos a celebrar también el Día del Pobre. Nos lo ha recordado el Papa Francisco y quiere el Señor que lo vivamos con intensidad, porque a lo que nos invita la Iglesia es a tomar conciencia de la caridad como necesidad, el trabajar, el estar cercanos, ayudar. Bueno, pues si el Papa nos está pidiendo esto, no nos cuesta ningún trabajo renovar en nuestro corazón qué hacemos por los demás. El crecimiento personal en la vida cristiana conduce al conocimiento de Cristo, dejarse interpelar por Él, por sus sentimientos. Con esa intención, más de 500 peregrinos de la diócesis de Cartagena han viajado el pasado fin de semana hasta el Cerro de los Ángeles, en Getafe, para consagrarse al corazón de Jesús. La diócesis de Cartagena peregrinó al Cerro de los Ángeles, en Getafe, para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. El obispo auxiliar de Cartagena, Monseñor Sebastián Chico, encabezó esta peregrinación. Querida familia diocesana, que juntos hemos peregrinado hasta este Cerro de los Ángeles, centro geográfico de nuestro país, donde fue consagrada España al Sagrado Corazón de Jesús hace 100 años. Los más de 500 fieles llegados desde diferentes localidades de la región de Murcia pasaron por la Puerta Santa para celebrar la Eucaristía y rezaron por las intenciones del Papa, para así consagrarse al corazón de Jesús y ganar las indulgencias plenarias del año jubilar concedido por el Papa Francisco a este lugar para celebrar el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús.
La misa jubilar fue presidida por Monseñor Sebastián Chico, junto al arzobispo emérito de Burgos, Monseñor Francisco Gil, y 21 sacerdotes diocesanos. Es un momento precioso de fe y de presencia de Dios en toda la diócesis. En su homilía, Monseñor Chico invitó a los peregrinos a ser portadores del amor de Jesús en el día a día. Debemos ser todos vasijas que derramen el agua fresca del amor de Dios a nuestros hermanos. En este día de peregrinación y jubileo, miremos hacia Dios Padre y agradezcamos su amor misericordioso. Antes de finalizar la Eucaristía, se celebró la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Con el deseo de siempre volver a Él, de tener los mismos sentimientos que Él. Tras la misa jubilar, los peregrinos conocieron el santuario y visitaron el monasterio de Carmelitas Descalzas de la Aldehuela, donde está enterrada Santa Maravillas de Jesús, muy vinculada a la diócesis de Cartagena. Yo creo que nos vamos todos con el corazón lleno del amor de Dios y de la Madre Maravilla, de su espiritualidad. Yo creo que es importante este momento peregrinar aquí todos juntos, ¿no? Es bastante, no sé, emocionante. El Gobierno regional y la Diócesis de Cartagena han firmado recientemente un protocolo para potenciar el Camino de Caravaca de la Cruz, con el objetivo de convertir a Caravaca en el epicentro del turismo religioso de la región. Se van a impulsar diferentes acciones para atraer turistas, como mejorar la señalización de los 4 caminos que llegan al santuario recorriendo los puntos cardinales. También se han previsto acciones de promoción turística con stand propio en la próxima edición de Fitur, o estando presentes en la Feria Mundial de Turismo Religioso celebrada en Cracovia. Facilitar que los peregrinos a pie, en bicicleta o a caballo dispongan de itinerarios por donde acceder a la propia ciudad de Caravaca de la Cruz. Los caminos de la Cruz, al estilo de lo que ocurre con las diferentes rutas que llevan a Santiago de Compostela, que es uno de nuestros referentes y objetivos, son 4 grandes senderos que llegan desde los 4 puntos cardinales a Caravaca de la Cruz. Me llenaba profundamente en el corazón era las posibilidades también de poner a Murcia en el centro de la mirada de muchos españoles y de fuera de España. La posibilidad de que todavía fuéramos más conocidos. Con esta primera piedra que simbólicamente colocamos, vaya detrás un éxito seguro. Transmitir los valores invitando a todos a venir. En la educación son muchos los padres que quieren para sus hijos una formación donde no se imponga un pensamiento ideológico. Con el objetivo de apartar la ideología de las aulas de enseñanza, se ha presentado en Murcia la plataforma Escuela Libre de Ideología. Consideran que la moral de los niños es patrimonio de los padres y que las administraciones están tratando de aprenderlo. Perciben que desde determinados estamentos se trata de imponer una forma de ver las cosas. Con ese contexto ha surgido la nueva plataforma Escuela Libre de Ideología. Ahora mismo estamos en una etapa de informar, despertar de alguna manera a los padres, sobre todo, para que se den cuenta de que se les está usurpando un derecho, porque se presenta como una asignatura más o complementaria, todo lo que es la educación relativa a la sexualidad y a la igualdad de género, pero claro, no se les explica exactamente con detalle en qué va a consistir. Y es ahí cuando uno descubre que hay una ideología detrás. Una ideología que no comparten y a la que quieren hacer frente. Para eso se están organizando, aprovechando además la coyuntura política por las elecciones. Que en los próximos años o los próximos meses, si así es posible, los políticos pueden empezar a legislar para sacar las ideologías de los colegios. Todo el mundo sabe lo peligrosas que están siendo las ideologías, no hay más que ver la situación que se ha vivido en los últimos años y estamos viviendo ahora mismo en Cataluña, donde un adoctrinamiento continuado, sistemático hacia los niños, intentando imponer una visión concreta de la política, pues llega hasta donde ha llegado, ¿no? La plataforma está integrada por el Foro de Política Familiar y Social de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y también por la entidad Ciudadanos en Acción, CEA. La Iglesia de la Concepción en Cartagena necesita una restauración urgente de sus instalaciones para continuar desarrollando su actividad. En la parroquia buscan distintas soluciones para hacer frente al coste de las obras
y atender de un modo adecuado a unos 5.000 feligreses. La artista católica argentina Atenas Bénica, que estará de gira por España, ofrecerá un concierto solidario en apoyo de las obras. Será el próximo 22 de noviembre en Cartagena. Mis alegrías y mis tristezas. Todo es tuyo, un tema compuesto por la compositora argentina Atenas que está inspirado en el capítulo 22 del Evangelio de San Marcos y nos recuerda que todo es de Dios, las cosas materiales, nuestro tiempo, nuestro trabajo. Todo te lo entrego, Dios. En la parroquia de la Inmaculada Concepción de Cartagena, los espacios vacíos y salas en ruina muestran las dificultades con las que conviven diariamente sus feligreses. Antonio lo sabe muy bien. Tiene a su cargo cientos de fieles a quienes atender, ofrecer formación y evangelizar. La parroquia, el templo, los salones no pasan por uno de sus mejores momentos. Y es que la parroquia se nos está cayendo. Tiene más de 100 años. La estructura está afectada por aluminosis, se nos caen los trozos de las baldosas, del suelo, de los escalones, las paredes, el teatro está inutilizado, la casa parroquial apuntalada, los salones también para la catequesis están todos cerrados, exceptuando uno. Entonces nos vemos a veces muy apurados a la hora de enseñar a los chiquillos la catequesis y intentar el funcionamiento normal de una parroquia. La parroquia de la Inmaculada Concepción de Cartagena fue construida en 1884 y su última reforma integral se realizó en 1969 tras un incendio. Ahora necesita una restauración profunda con un coste demasiado elevado para los feligreses. Las obras van a suponer una cantidad superior a los 400.000 euros. Entonces, para una parroquia humilde, sencilla, de clase media-baja, es demasiado. Ya tenemos ahorrado un poquito de dinero, bastante, una parte, gracias a la lotería que estamos vendiendo. También sacaremos un préstamo y por eso hay que ir poco a poco, teniendo un colchoncito pequeño para ir haciendo frente a todas esas cosas. Y poder así seguir ofreciendo los sacramentos y la catequesis en una parroquia desde la que se sigue ayudando y ofreciendo alimentos a más de 40 familias del barrio. Estamos precisamente en el salón que se supondría que es el que tendríamos que dedicar a las actividades tanto de catequesis como preparación para la cuestión de Cáritas, que lo tenemos también, almacén muy precario. Entonces todo este salón, si estuviese arreglado, lógico, nos daría un espacio enorme para poder hacer cualquier actividad. La zona que tenemos de alimentos, prácticamente la tenemos todo en un espacio, como veis, está todo completamente inutilizado porque no podemos tener más espacio para poder utilizarlo. Es decir, que hay que tener en cuenta, tenemos comuniones, es decir, primer año, segundo año, catequesis de adultos, es decir, que todo prácticamente tenemos que utilizarlo escalonado porque no hay espacio para todo. Con el objetivo de restaurar el templo parroquial, los salones y la casa sacerdotal, se han lanzado distintas iniciativas, desde rifas hasta acciones de crowdfunding. Ahora agradecen a Atenas, la cantautora argentina que se ha prestado a ofrecer un concierto solidario cuyos beneficios se destinarán a las obras de restauración del edificio. El concierto será el 22 de noviembre a las 9 de la noche en la parroquia de San Fulgencio. Las entradas están disponibles en las parroquias de Cartagena y las librerías diocesanas de Murcia y Cartagena, a un precio de 10 euros. Y por eso lanzamos ese grito de SOS a todos los católicos, a todos los cristianos, para que en la medida de su posibilidad, si quieren colaborar o en la fila cero si no pueden asistir, pero si van a ir, se lo van a pasar genial, porque yo he estado en encuentros de este tipo y van a salir tocados y transformados en el corazón. Haz lo que quieras de mí, Señor. Música para un fin solidario y evangelizador. Recuperar unas instalaciones adecuadas para la catequesis y los sacramentos. Con esa esperanza trabaja Antonio y una gran parte de los laicos que, como él, ayudan en las distintas tareas parroquiales del barrio de la Concepción de Cartagena.
Y llegamos al final de este programa. La vivencia de la fe, como hemos visto, nos lleva de modo implícito a mirar al hermano, al que está necesitado. Así lo han vivido tantos santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Las obras apostólicas, educativas, parroquiales, tienen una dimensión social, al servicio de toda la sociedad, de un modo especial de los más excluidos. Nosotros nos vemos la semana que viene. Sean felices.